hágale. Buenas noches, mi nombre es Cristian Camilo Caicedo Velázquez y junto con la compañera Joana Andrea Ocampo Rengifo, estudiantes de Ingeniería Civil del Grupo C. Hablaremos el día de hoy del teorema de integrales de línea o teorema del gradiente. Entonces, bienvenidos todos a esta exposición sobre el teorema de gradientes de línea, un resultado fundamental en el cálculo vectorial. Este teorema establece una relación importante entre las integrales de línea y las integrales de superficie, lo que simplifica muchos cálculos de física, ingeniería y otras áreas. Debemos de primero, para poder avanzar en nuestra presentación, entender 4 conceptos fundamentales, los cuales corresponden al campo vectorial, que nos dice que es una función que se asigna un vector a cada punto o un espacio determinado. Integral de línea es una integral que se evalúa a lo largo de una trayectoria o curva dentro del espacio. Integral de superficie es una integral que se evalúa sobre una superficie en el espacio que representa la suma de un campo vectorial o escalar. Y por último tenemos un concepto que es la rotacional de campo vectorial. Entonces este nos dice que es una medida de la circulación o verticidad del campo vectorial de cada punto. Bien, ahora, ¿qué es el teorema fundamental de integral en línea? Entonces, el teorema principalmente es una herramienta fundamental del cálculo que permite simplificar cálculos y resultados en diversas áreas de física e ingeniería como mecánica, electricidad y magnetismo, transferencia de calor, mecánica de fluidos, en sí muchas aplicaciones que tiene en la ingeniería. En general. La imagen que tenemos allí en la parte superior derecha nos especifica claramente cómo funciona nuestro teorema. Entonces, imaginemos que tenemos un campo vectorial, que son las flechitas que podemos ver que son los vectores que tenemos dentro, es un conjunto de flechas que apuntan en diferentes direcciones en cada punto del espacio. Entonces, ahora pensemos en una trayectoria cerrada. En una trayectoria cerrada, eh, en un círculo o como lo podemos ver allí, que es un rectángulo. Entonces decimos que establece que si suma los productos de las flechas del campo vectorial por los pequeños desplazamientos a lo largo de la trayectoria cerrada, el resultado siempre será cero. Entonces, en pocas palabras, lo que quiere decir es que dar la vuelta cerrada lo que determina es que siempre llegan al mismo punto de inicio y siempre llegan al mismo punto de partida. Listo. Como las aplicaciones de estas integrales de línea es evaluar estas integrales a lo largo de trayectorias cerradas sin necesidad de parametrizar, es decir, sin necesidad de resolver tanto o de complejizar tanto los cálculos. Simplemente se simplifica todo, se hace más sencillo. Como segunda, tenemos relacionar los campos vectoriales con sus fuentes y sumideros, que es fundamental en distintas áreas en la física, como la electricidad y el magnetismo, calor, en fin, en diversas áreas. Como otra tenemos demostrar los teoremas fundamentales del cálculo como el teorema de divergencia o el teorema de Stokes. La interpretación también es el trabajo hecho por un campo de fuerzas conservativo. Esto está muy ligado a lo que son integrales en línea y ya vamos a saber el por qué. En síntesis, el teorema que establece. Entonces dice que la integración de línea en un campo vectorial es lo opuesto al calcular el gradiente. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos una función fundamental o, bueno, una función principal, lo que vamos a hacer para evaluar o usar ese teorema de integral en línea es calcular el gradiente y o sea, evaluar la integral de ese gradiente, es decir, evaluar la función primitiva en los límites, dentro de los límites. Esto siempre y cuando se cumpla con la siguiente condición.
Entonces, ¿qué nos dice la condición? Que la No, función evaluada desde un punto A a B, siempre y cuando la función esté contenida, o sea, esa evaluación tiene que estar contenida dentro de un campo vectorial conservativo para, o sea, para que se cumpla ese teorema, para que sea válido el teorema. adicional a eso, también tenemos otras condiciones importantes que se deben de cumplir para que un campo sea conservativo. Entonces, como primero tenemos las integrales de línea no dependen de la trayectoria. Como segundo punto tenemos las integrales de línea df sobre la trayectoria cerrada son siempre iguales a cero, que era lo que tratábamos de explicar ahorita en la figura, que toda la trayectoria que toda la trayectoria siempre va a llegar a cero. Y por último tenemos que la función es el gradiente de alguna función escalar. Listo. Para, Decimos que... bueno, dale. no, qué pena. Bueno, para determinar esa pertenencia de esa función primitiva a un campo a un campo vectorial conservativo, la condición que se debe cumplir o el parámetro que se debe cumplir es que las derivadas parciales de esa función con respecto a sus variables x o y, o bueno, sean las variables que tenga la función, deben ser iguales. Entonces, la derivada parcial de la función, ejemplo, con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y de esa misma función, deben ser iguales entre sí para que se tenga en cuenta que esa función corresponde a un campo vectorial conservativo. La función parcial que por lo tanto es igual al gradiente de la función primitiva. Bien. A Y ver, ya por último, finalmente se define que la integral de un campo vectorial conservativo depende únicamente de su punto inicial y final. Por lo tanto, la resolución de este tipo de ejercicios simplemente será la evaluación de los puntos iniciales y finales en la función primitiva dada. a ver, continuando con lo que comentaba la compañera, debemos entender que es la independencia de la trayectoria. Entonces, independientemente de la trayectoria que tengan dos puntos entre sí, si estos son evaluados y tienen el mismo punto inicial y el final, independientemente de que la trayectoria sea diferente, el resultado de este teorema va a ser el mismo, dado que solo tiene en cuenta el, el, el cambio total, no tiene en cuenta la trayectoria que sigue cada línea expuesta en el plano XY. Y por último, tenemos un ejemplo que es sacado del material de apoyo enviado por nuestra docente, donde nos muestran que la función establecida allí es una función, un campo vectorial conservativo y que cumple pues con la condición. Bien, ya para finalizar tenemos ejercicios propuestos, extraídos del mismo libro, del libro de Stewart. Entonces tenemos por un lado estos que nos pide elaborar el mapa de contorno de la función cuyo gradiente es continuo, o sea, encontrar el gradiente de esa función según la gráfica. Y tenemos como segundos ejercicios propuestos es determinar si las funciones corresponden a un campo vectorial conservativo o no. Y esto, pues como se decía, se obtiene evaluando o derivando con respecto a cada una de las variables. Y ya finalizando, pues tenemos la bibliografía y la gratitud hacia la atención prestada.